Bien, pues vamos a 2 Corintios. 2 Corintios, capítulos. Hoy vamos a ver los capítulos 10 y 11. Segunda carta a los Corintios, capítulos 10 y 11. De nuevo, Pablo, el apóstol Pablo, vuelve a confrontarse con aquellos que estaban atacando su ministerio y lo hace afirmando el poder de su predicación y declarando su autoridad con aquellos que se enfrentaban a él, con aquellos ofensores. Pero también el apóstol Pablo reafirma la íntima relación que él mantiene con Cristo. Es algo que lo va repitiendo continuamente y especialmente en este capítulo también. En realidad el capítulo 10, vamos a ver el 10 y el 11. En realidad el capítulo 10 vendría a ser como el sello de autenticidad del apostolado de Pablo. Es como el gran sello, dice, esto es auténtico, ¿verdad? Y el capítulo 11, que es una continuación, es la vindicación de ese apostolado. Es decir, este sello me da la autenticidad, soy apóstol, pero además yo reivindico ese apostolado. Yo digo que soy quien soy, nada menos que un apóstol y el siervo del Señor. Bien, bueno, vamos a ver varios. Va a ser bastante, yo espero, bastante breve hoy, porque va repitiendo varios conceptos a lo largo de estos dos capítulos. Así que primero vamos a tener esta primera lectura en el capítulo 10, versículos del 1 al 6. Y aquí sí que me gustaría pediros vuestra colaboración como siempre, como tenemos aquí encuentros. Leemos, ¿puedes empezar por favor? Son 6 versículos, 3 versículos tú y otros 3 allí. Yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y clemencia de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy tan poca cosa entre vosotros, mas ausente soy tan atrevido para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Del 4 al 6. Que me devuelven las hojas si no me quedo a medias. A ver. Aquí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción y fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El 6 también hoy. Y el 6, sí. También. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Muy bien, gracias. Arranca el apóstol, hasta aquí. Arranca el apóstol su defensa apelando, como decía, a la mansedumbre y la ternura de Cristo. El primer versículo hace una referencia a la mansedumbre y ternura de Cristo. Pero inmediatamente Pablo reconoce que el ministerio se realiza desde la parte humana, lo cual implica fragilidad. El ser humano es frágil en el cuerpo, incluso en la mente. Y está expuesto, cualquier cristiano y cristiana está expuesta
a las necesidades, a las limitaciones, a las aflicciones de aquello que es temporal. Nuestra vida son 4 días, ¿verdad? Y sufrimos de todo. Y sin embargo, él mismo, Pablo, reconoce que él también era frágil en ese sentido. Pero Pablo es consciente que de lo que trata el ministerio no es meramente de un esfuerzo físico, de un esfuerzo humano, sino de una lucha espiritual. De una lucha espiritual. Pablo tenía una gran perspectiva del campo de batalla. Por eso afirma, lo hemos leído, que las armas, ¿verdad? Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una guerra espiritual implica que tenemos un enemigo que es espiritual, ¿verdad? Por eso se llama guerra espiritual, porque el enemigo es espiritual. Y un enemigo espiritual no lo podemos combatir simplemente con la carne, con las fuerzas humanas, sino hay que combatirlo con armas como espirituales. El enemigo espiritual hay que combatirlo con armas espirituales. Nuestro enemigo no es la carne, por lo tanto necesitamos estas armas espirituales. Por mencionar 3 de ellas muy importantes. Por lo menos 3. En primer lugar, un arma espiritual es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia la llama que es la espada del Espíritu. ¿Verdad que sí? La espada del Espíritu. Pablo está diciendo aquí que las armas, estas armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción. Así que la palabra de Dios es poderosa para destruir estas fortalezas, estos impedimentos, estas grandes baluartes que son del enemigo, pero ha de ser a través de la palabra de Dios. Y además nos dice que son útiles estas armas en el versículo 5, para derribar, dice, argumentos, altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Claro, Pablo, cuando entró en Corinto, como en toda la área griega, toda aquella zona, Pablo sabía perfectamente que en Corinto era un baluarte de filosofías, de mucho paganismo, de dioses, donde les gustaba mucho argumentar, discutir, defender sus ideas. Pero Pablo no se limitó a discutir o argumentar, sino que Pablo entró con esa espada poderosa que era la palabra de Dios. Y como resultado del usar la palabra de Dios como esa arma poderosa, allí hubo conversiones y allí se formó una iglesia. Así que no importa cómo sean las fuerzas espirituales del enemigo, la palabra de Dios es todopoderosa. ¿Recordáis en Efesios capítulo 6, versículo 17? Podéis buscar Efesios capítulo 6, versículo 17, donde nos habla de la armadura de Dios. Dice, ¿quién lo tiene? 6, ¿lo puedes leer tú? Sí. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo, el casco de la salvación, Pablo está ilustrando con diferentes partes de una armadura, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que Pablo desenvainó
en Corinto la espada, que era la palabra de Dios, y dijo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Así que no podemos ignorar el poder y el papel tan importante que tiene la palabra. Por eso aquí en nuestra iglesia enfatizamos mucho la importancia de conocer la palabra, de aplicarla a nuestras vidas y de usarla, porque si solamente la tenemos en nuestra mente o en nuestro corazón y no la empleamos, entonces no estamos usando esta espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Un arma espiritual. Otra arma espiritual que sin duda era poderosa en las manos de Pablo era el Espíritu Santo. Como arma poderosa. Pablo reconoció su propia debilidad, su propia flaqueza, pero reconocía que todo el poder venía de parte de Dios y era a través del Espíritu Santo. Él había sido sellado, como todos los creyentes, por el Espíritu Santo y podía actuar gracias al poder que el Espíritu Santo se manifestaba en sus vidas, en su vida. Otra tercera arma, y con esto acabamos porque podríamos hablar de muchas armas espirituales, es la oración. Bien, premio para el niño. La oración. Es cierto que en esta carta, en la carta de 2 Corintios, no habla mucho acerca de la oración. Es cierto. Sin embargo, Pablo verdaderamente creía en la oración. También en Efesios capítulo 6, versículo 18, lo menciona, ¿verdad? Efesios 6, versículo 18. ¿Lo lees tú? Bien. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que Pablo está hablando precisamente de las armas espirituales y el resultado de usar esas armas espirituales y otras, pero que sean espirituales, consiguen, como dice, volviendo ahora a 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, consigue, dice, derribar argumentos y toda altivez, orgullo que se levante contra el conocimiento de Dios. En esta batalla espiritual que estamos tú y yo, en esta batalla espiritual, los soldados no tenemos éxito. Cuando decimos eso, no queremos decir que no vamos a salir victoriosos. Podemos salir victoriosos, pero realmente es Dios quien obtiene la victoria. Y eso lo hemos de ser muy conscientes. No es nuestra capacidad o nuestros conocimientos lo que consigue la victoria. Es Dios el que consigue la victoria. Dios obtiene la victoria y cuando tenemos éxito, toda la gloria es para el Señor. Dice en el capítulo, acordaos, en el mismo 2 Corintios, capítulo 2 de 2 Corintios, versículo 14, que dice, ¿quién nos da la victoria? ¿Quién nos lleva a la victoria? 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Muy bien, muy bien. Él nos lleva siempre, es Dios el que nos lleva en triunfo, en Cristo Jesús. Así que la victoria viene de parte de Dios, pero nos da el privilegio de usar estas armas espirituales. Nosotros no vamos a ganar almas para Cristo, pero sí que podemos predicar y divulgar la palabra de Dios, y es Dios quien transforma la vida de las personas. Pero es como estábamos diciendo este domingo, ¿no?, acerca de la siembra. Quizá no seremos victoriosos, pero sí podemos tener éxito, y eso es lo que quiso decir Pablo,
Porque fijaos en el versículo 6, volvemos ahora a 2 Corintios capítulo 10, versículo 6, dice, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, le está diciendo a los corintios. Es decir, en la medida que tú seas obediente a la palabra de Dios, más saldrá a la luz la desobediencia de los demás. ¿Me explico? Es decir, yo no voy a dar por bueno que me digan una mentira o que me den muchos argumentos, por muy intelectuales que sean, si no se ajusta a la palabra de Dios. En la medida que yo soy obediente a la palabra de Dios, estoy delante de mi conciencia y delante del Señor, estoy diciendo, tú estás siendo desobediente y vas a recibir castigo precisamente por no ser obediente a esa palabra de Dios. ¿Sí? Y por eso sale a la luz la desobediencia y eso comportará castigo por parte de Dios, no por parte nuestra, por supuesto. Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a leer el resto del capítulo, desde el versículo 7 al 18. Vamos a leer también 3 versículos cada uno. Empiezas tú, Alina, por favor. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorie algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Palabras complicadas, ¿eh? Muy bien, gracias. 3 versículos más. El verset 10. Sí, el del 10. Perquè hi ha qui diu que les cartes prou són severes i energètiques, però que la persona és esquifida i que l'oratòria no val res. Qui parla així, que vagi en compte, que tal com de paraula en són les cartes, des de lluny, així serem també en els fets cara a cara. Certament, nosaltres no ens atrevim pas a medir-nos ni a comparar-nos amb alguns que es fan ells mateixos la propaganda. Aquests, però, no demostren gaire seny fent-se la mida al seu gust i comparant-se amb si mateixos. Molt bé. Versículo 13, pasáis por aquí, por favor. Gracias. Versículo 13. O Marina o a ti. Sí. El 13, sí. Estamos siguiendo todo este argumento que está diciendo Pablo, está comparándose con aquellos que están haciendo mal uso de la palabra. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Muy bien. Y 16. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la esfera de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Muy bien,
Gracias. Este fragmento le he titulado Apariencia o realidad, y empieza diciendo, ¿verdad?, en el versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. Les dice Pablo a los corintios, miráis las cosas según la apariencia. En aquella iglesia, algunos estaban siendo críticos con la apariencia de Pablo. Pablo era un esquifido, era poca cosa, y además con todo lo que había sufrido de palos y de tribulaciones. Incluso, fijaos que en el versículo 10 hemos leído, dice, es que la verdad ellos dicen, los corintios, que lo que yo escribo, las cartas son duras y fuertes. O sea que para ellos incluso hasta les sentaba mal lo que Pablo les estaba dando caña, lo que Pablo les decía. Así que ellos estaban juzgando, los corintios juzgaban según las apariencias. Y Pablo lo contrasta con aquellos que se alaban a sí mismos, que se ponen medallas, ¿verdad? Que dicen, qué guapo que soy, qué bien que predico, qué bien que lo hago, cuánta fama tengo, cómo mi ministerio es muy reconocido. Y él contrasta su fragilidad, la de Pablo, con aquellos que se alababan a sí mismos, que se elogiaban, que se daban besos a sí mismos, ¿verdad? El propio Jesús decía, ¿os acordáis de esas palabras que el Señor Jesús decía? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por eso Pablo, no sé si os habéis fijado, como en el versículo 13, habla de la medida justa. Todos sabemos lo que es una regla, ¿verdad? Una regla para medir. Hay están las costureras que tienen esas, ¿cómo se llaman? Esas cintas métricas, o en cualquier construcción o fabricación, una regla. Utiliza el concepto de la regla, de una medida. Y Pablo está diciendo que la medida justa, que es la real, es aquella que Dios es la que juzga, no la que los hombres, las personas, juzgamos según las apariencias, sino según la medida que Dios juzga. Así que deberíamos de ser más exigentes, hermanos, hermanas, deberíamos ser más exigentes con aquello que podamos escuchar en predicaciones, sobre todo que se hacen desde aquí arriba, pero también muy exigentes con aquellas predicaciones o vídeos o películas o yo qué sé, mensajes que escuchamos, realmente que sean mensajes ajustados a la palabra, que se ajusten a la medida de lo que Dios está diciendo. La medida que usaba Pablo para que se considerara su ministerio, ¿cuál era? Fijaos lo que dice en el versículo ¿sabéis lo que me pasa? No sé si os habéis dado cuenta que a veces no encuentro los versículos aquí, porque es que cuando yo preparo el estudio lo hago con otra Biblia y me cambia el número. Pero es cuando está hablando de la medida, el versículo 15, dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Cómo podemos medir? ¿Cómo podemos medir la fe? Según el crecimiento. Según el crecimiento de las personas. Podemos decir realmente la regla, la medida está en función del crecimiento. ¿Sí? En la medida que un creyente, una persona que dice que cree, vemos que
que está creciendo espiritualmente, que está madurando, que está, como dice en otros pasajes, perfeccionándose, podemos decir que su regla se ajusta a la regla de Dios. Esta es la idea. Y por eso concluye esta parte, este capítulo, con una verdad incuestionable, con una verdad inexorable. El único que puede y tiene que dar la aprobación del ministerio es el Señor. Y toda la gloria del ministerio debe darla el Señor. Por eso dice los versículos 17 y 18, ¿qué dice? Dice, el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, el que se dice que yo soy el bueno, el mejor, el que lo hace bien. No, es el Señor a quien Dios tiene que alabar, ¿no? Y a mí me recuerdo al leer estos versículos, me estaba acordando de la parábola de los talentos, ¿verdad? En la parábola de los talentos, como aquellos que realmente cumplen con el cometido que el Señor de esos talentos o de esas minas, según el Evangelio de Lucas o de Mateo, como el Señor de aquellas posesiones, aquellos que han sido obedientes, que han trabajado según las reglas, les dice, buen siervo, tú has sido fiel y te daré más de lo que te he dado, ¿no? Eso es lo que es como funciona el que se alaba, que se alabe en el Señor, no en uno mismo, porque es haciendo la voluntad del Señor. El que se gloríese en el Señor. Seguimos adelante. Ya entramos en el capítulo 11. Qué bien, ¿eh? Vamos hoy. Capítulo 11. Capítulo 11 que es una continuación, por supuesto. Y Pablo entra ahora en un terreno muy íntimo. Vamos a leer primero un fragmento hasta el versículo 15, del 1 al 15. Evangelio, 2 Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 15. ¿Sí? ¿Estáis preparados? ¿Quién tiene aquí el micro? Por favor, ¿puedes pasarlo? Empieza otra vez. Aquí mismo. Empieza y ya seguimos. Sí. Ojalá me toleraseis un poco de insensatez. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aguántale al micro. Porque... Gracias. Venga, va, al 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Muy bien. Aquí, en esta lectura hay que cogerle el tono irónico de Pablo, ¿eh? Está hablando con ironía ahora. Sí. Versículo 6. 6. Pues, Ay, no, perdón, 7, el 7. Pequé yo humilándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos
entristecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardaré de seros gravoso. Versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Por qué nos amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. El 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Muy bien. Luego seguiremos al final del capítulo. Ahora Pablo entra en un terreno, empieza hablando de una manera muy íntima, muy personal, con los corintios, hablándoles del compromiso espiritual tan grande que la Iglesia tiene con Jesucristo. Y en el versículo 2 de este capítulo 11 dice: os celo con celo de Dios. Viene a decir algo así como: os tengo comprometidos a una sola esposa, o a un solo esposo, mejor dicho, a la Iglesia es la esposa. Os tengo comprometidos, vosotros como Iglesia, a un solo esposo, que es a Cristo, para poder presentaros a Él, dice, como una virgen pura. Es decir, Pablo tiene claro que la Iglesia es la esposa de Cristo, que Cristo es el esposo de la Iglesia de Corinto, como que Cristo es también nuestro esposo. Y eso muchas veces perdemos de vista esta verdad espiritual tan potente. Pablo, cuando llegó a Corinto y predicó el Evangelio, con esos frutos que dieron como resultado de la predicación de la palabra, se formó una iglesia, y esa iglesia formó parte de la esposa de Cristo. Y eso les está diciendo, fijaos que les dice algo de esta profunda realidad espiritual, que habla, dice, os presento como si fuera una virgen pura. La virgen pura, aquella que estaba pendiente, estaba esposada, como el caso de María, ¿verdad? Hasta que no se llegó realmente a casar, estaba comprometida con José. Nosotros, como Iglesia, como la esposa de Cristo, tenemos al esposo, que es Cristo. Y eso nos hace pensar hasta qué punto nosotros tenemos conciencia de que somos esa esposa de Jesucristo, lo cual implica mantener
pura, virgen en aquel sentido, fiel, aquel que dio su vida por nosotros. Tristemente, como le sucedió a Eva, y fijaos que menciona a Eva, ¿verdad? En el capítulo 11, versículo 3, dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, no sé, tú has leído vuestros pensamientos, la versión, pero temo, me preocupa, estoy preocupado que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él es nuestro esposo y me preocupa, está diciendo Pablo, me preocupa que vosotros os vayáis siendo seducidos, engañados por Satanás. Así que empieza de esta manera tan potente y empieza a hablar de los obreros fraudulentos, de los engañadores, de los falsos apóstoles. A imagen, hemos leído al final prácticamente, en los versículos 14 y 15, a imagen de aquellos que dice que de aquel que se disfraza como ángel de la luz. Versículos 14 y 15 dice: y no es maravilla porque dice el mismo Satanás se disfraza como ángel de la luz, diciendo ángel de luz, refiriéndose a esos falsos apóstoles fraudulentos. Dice, así que no es extraño si también sus ministros, aquellos que son obedientes a Satanás, también se disfracen como como ministros de justicia. Pero dice algo muy claro, y es que serán juzgados por sus obras. Dios juzgará por sus obras a cada uno. Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16. El Señor Jesús deja claro este aspecto. Mateo 16, versículo 27. ¿Sí? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor Jesús deja bien claro que cada uno pagará conforme a sus obras. Ninguna de las obras, y no solamente de aquellos falsos apóstoles o enseñadores o ministros, que en realidad han sido ministros de Satanás, ninguno quedará exento de ser juzgado conforme a sus obras. Así que apelamos al juicio del Señor. Y vamos hacia la última parte del capítulo. He dicho antes que Pablo empieza el capítulo un poco con ironía, ¿no? Y ahora quiere dejar bien claro que el jactarse de uno mismo es prueba no solo de orgullo, sino también de insensatez. Y Pablo podía ser frágil, podía haber sufrido mucho, pero para nada era insensato, era de todo menos insensato. Y por eso leemos en estos últimos versículos, no lo vamos a leer, no, os invito a que no hace falta que lo leamos, pero está hablando de sus sufrimientos como ministro. Pablo deja bien claro que él no puede gloriarse en la carne. Versículo 18. El versículo 18 dice, puesto que muchos se glorían según la carne, y lo dice de una manera, pues, hombre, pues yo también me gloriaré, dice el versículo 18. Pero él tira de ironía, y gloriarse según la carne es jactarse de cosas que uno ha conseguido y según las cosas que este mundo da el valor. Y al parecer los corintios se daban por sensatos, cuando en realidad estaban haciendo caso a los falsos maestros y caían en sus redes espirituales. Por eso Pablo admite, en versículo 21, dice, para vergüenza mía lo digo,
Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Pablo está diciendo, quizá hemos sido un poco débiles con aquellos que estaban haciendo daño. Tendría que haber dado más caña, tendría que haber sido más firme, ¿no? A veces hemos tenido este mismo sentimiento, yo por lo menos. A veces hemos permitido que por amor, por no ofender, por no intervenir según qué cosas, por no intrometernos o por no afectar a la obra, pues hemos permitido acciones o personas y hemos permitido actuar o servir a quienes no debían de hacerlo, cuando teníamos que haber sido un poco más serios o más duros o más firmes, ¿no? Él admite, en este pasaje dice, pues eso, muchos se glorían según la carne, vale, pero yo también me gloriaré, pero de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguien os devora, si alguien toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Pero quizá fuimos demasiado débiles. Tendríamos que haber sido más firmes con vosotros porque habéis tolerado todo eso. Pablo está diciendo que os habéis pasado y nosotros, ellos se refiere, nosotros tendríamos que haber sido más firmes. Ante esa aparente insensatez de Pablo, él expone con contundencia todas las pruebas de su compromiso. Y a partir del versículo 22 y 23, lo tenéis, lo podéis ver, a partir de versículos 22 y 23, él empieza a dar una serie de argumentos que justifican, primero, su raza, su idioma, su legado, de dónde procede, la herencia de dónde procede, y empieza también a explicar la historia de su entrega total y explica los sufrimientos que ha tenido como resultado del ministerio, pero fijaos en el versículo 31. El versículo 31 dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Yo soy quien soy débil, he tenido mucha debilidad, soy frágil, he sufrido, y explica todo, no solamente aquí, sino en otros pasajes, toda su condición. Habla incluso de esos 5 azotes que habla en el versículo, dice hasta 5 veces, he recibido los 40 azotes menos 1, había una costumbre de que daban 13 azotes en un costado, luego en un lado y luego en la espalda, pero no daban los 40 para no matar, teóricamente. Pero 5 veces sufrió ese tipo de azotes y todo eso por el Evangelio. Y él dice al final, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sabe que no miento y que todo eso es verdad. Así que el apóstol Pablo sufrió esta forma de tortura y todas estas, y todo era por amor. Versículo 28. Y es algo que a mí me impresiona. Dice, además de todos los sufrimientos, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Si yo me preocupo por una iglesia, que somos 4 gatos, este Pablo, que había sufrido tanto, lo que menos le preocupaba era todo ese sufrimiento. Lo que le preocupaba, ese celo que tenía por la obra, lo que le preocupaba era cómo estaban las iglesias. Cómo estaban las iglesias. Es decir, amor y dolor por el ministerio. Muchos de nosotros sabemos lo que significa el peso de la responsabilidad cuando estás al frente de una comunidad, de una iglesia,
pero él habla de todas las iglesias a las que él ha fundado y ha estado cuidando. Y quizá esto se resume, y con esto acabaremos, leyendo en Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículos del 3 al 8. Romanos, capítulo 5, del 3 al 8. Lees 2 versículos i lo passamos. I no sols això, sinó que també sentim el goig en les tribulacions, sabent que la tribulació engendra paciència. La paciència, virtut sòlida. La virtut sòlida, esperança. Y lo pasamos aquí. Versículo 5. Sí, 5 y 6. Bueno, pues estos ventiladores traicioneros. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, hasta aquí. De alguna manera, este pasaje vendría a resumir el ministerio de Pablo, dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce estas cosas: paciencia, la verdadera paciencia prueba, la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y eso es lo que le motivaba a Pablo a estar sirviendo a una iglesia como la de Corinto, a pesar de que parte de los miembros de aquella iglesia estaban en una actitud crítica. Algunos de ellos habían hecho caso de falsos apóstoles o maestros, y sin embargo el amor, ese amor que cubría su vida, ese amor que, como dice, Dios muestra su amor para con nosotros, era lo que le motivaba y era el peso que sentía en su corazón para seguir sirviendo a la Iglesia de Jesucristo. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?